Muy buenas noches, amigo. En lo más destacado del día, el temblor registrado en Quito la mañana de este martes dejó a cientos de personas sin saber cómo reaccionar ante el fenómeno natural. Incluso en el Consejo Metropolitano, la confusión se apoderó del espacio. Como sucede en la mayoría de fenómenos naturales, esta vez un temblor ocurrido este martes en Quito, cientos de ciudadanos se quedaron mal parados y sin saber qué hacer. En la mayoría de sitios de alta concurrencia, como edificios donde funcionan entidades públicas, las personas lo más próximo que hicieron fue salir hacia los exteriores de las infraestructuras. Aunque de forma correcta, las acciones ejecutadas no contaron con una estrategia y un plan previo de evacuación. El punto llega a tal extremo que ni en el cabildo supieron qué hacer. Yo no sabía si meterme debajo del curul o salir corriendo, y creo que ninguno de nosotros sabíamos bien qué había que hacer. Terminamos saliendo, pero creo que eso nos dice que tenemos que estar siempre claros de que un temblor puede ser parte de nuestra vida y cómo actuar en eso, ¿no? Ya en la parte técnica, desde el geofísico, se confirmó que el temblor fue de 4.6 grados, siendo su profundidad de 12 kilómetros. Este sismo, si bien no es muy grande, porque 4.6 no es una magnitud muy alta, ¿no? Se sintió muy fuerte, es porque es bastante superficial. O sea, entonces, si el foco o el hipocentro está más cerca de la superficie, entonces se siente con mayor fuerza. El promedio de los sismos ocurridos en la capital de la República no han sobrepasado los 5 grados. Hablamos de agosto de 1990, agosto de 2014 y ahora noviembre de 2021. Absolutamente todos estos fenómenos se deben a una falla tectónica que atraviesa toda la ciudad. Lo que hemos visto es que en la zona norte, lo que sería ya en la zona de Calderón, San Antonio, esa es una zona mucho más activa, donde hay más sismos. Cuando hay sismos en esa zona hay muchas réplicas. Debido a esta conclusión es que las réplicas en esta ocasión fueron menores. Recordemos que el epicentro fue a 5 kilómetros al noreste de Tumbaco o en su similar a 5 kilómetros al suroeste de Tababela. Fueron dos pequeñas réplicas de magnitud 1.4 y magnitud 1. Esas son muy chiquititas, solo registradas por los sensores, los sismógrafos, que son muy sensibles. De esta manera, si se asustó durante el sismo de este martes, no se preocupe tanto, pues según los expertos es muy probable que al menos por el momento no se produzcan nuevos movimientos telúricos. Informó Javier Rosero. Un fuerte temblor fue el de 4.52 grados de magnitud que sacudió a la capital, dejando afortunadamente daños materiales menores. En el sector de Guápulo, así como en el túnel de Guayasamín, se registró la caída de rocas, dejando un vehículo afectado. El reloj marcaba las 11 de la mañana con 3 minutos y un fuerte sacudón puso a los capitalinos en apuros. El susto, los gritos y por qué no decir las lágrimas fueron el común denominador. Alexis Chassi fue uno de los más afectados. Sobre su auto cayó una roca en el sector del túnel de Guayasamín. Me agarra el temblor aquí, empezó a mover la montaña, se llenó una nube de polvo y lo que yo en mi desesperación, que ya me caían las piedras encima. A más de la terrible experiencia, su vehículo quedó destrozado en la parte posterior. La roca acabó con el vidrio de atrás y la cajuela. Aún con el susto en el corazón nos contó que al ver el peligro tuvo que correr por su vida. Sí, fue un momento de angustia y de mucha desesperación. En este punto del norte de Quito, la montaña se movió con el temblor y varias rocas cayeron a la vía, así como el parqueadero. No hay víctimas mortales ni afectaciones de consideración en la infraestructura de las viviendas de Quito. En el sector de Guápulo sucedió algo similar. Parte de la pared se desplomó tapando un carril de la vía. Aquí no hubo daños a vehículos. Maquinaria pesada se encargó de la limpieza. Los hospitales y las escuelas de la ciudad de Quito no tienen ninguna afectación tampoco. Hay que recordar que ya estaban los niños y adolescentes en clases. También se conoció de daños en paredes de viviendas antiguas en el sector de la 6 de diciembre. Otra emergencia se reportó desde las calles Ambato y Bahía de Caracas. Una casa estaría a punto de colapsar. Entre los eventos reportados como urgentes tras el movimiento telúrico.
hay daños menores y según el ingeniero Hugo Yepes, no tiene una energía suficiente como para generar problemas estructurales en las construcciones, aunque algunas muy débiles podían mostrar efectos de temblor. Además, las autoridades informaron que no se han registrado daños en la infraestructura estratégica y logística como aeropuertos y red vial, así como en la dotación de servicios básicos. En Quito informó Iván Casamen. En el video se divisa a un individuo que con cuchillo en mano trata de escapar tanto de autoridades de seguridad como de los vecinos de la zona. Un ciudadano se había acercado a un lugar de comidas rápidas, amedrentándolo con lo que es con un arma, un cuchillo. Un sujeto con cuchillo en mano intentó robar escalando el cerramiento de una vivienda. ¿Quiere conocer más detalles? En un momento les contamos. Y varias personas fueron captadas por las cámaras de seguridad de un local comercial mientras se sustraían mercadería del lugar. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Lo que llama la atención es que las personas quienes realizaron el atraco se hicieron pasar por una misma familia. Todo ocurrió en un local de venta de calzados en la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo, centro de Guayaquil. Vemos cómo una familia ingresa al sitio. Son aproximadamente 7 personas. El hombre que está en pantalla incluso lleva a un bebé en sus brazos. Observan la mercadería. Conversan un poco con la cajera, quien se encontraba sola en el local. Y después de que se distrajera, aprovechan para llevarse parte de la mercancía que se ofertaba. Para el propietario del local, asegura que este tipo de robos son muy bien planificados y que ahora les asusta el modo de operar de los antisociales. Prácticamente era una familia entera, había siquiera unas 7 personas involucradas, todas las personas trabajando para que se pueda hacer el robo, ¿no? Todo distrayendo a la cajera, distrayendo a las compañeras y todo. Que no es la primera vez que esto ocurre. Ahora se les hace difícil identificar a quiénes son los clientes y quiénes llegan con otras intenciones. En ese momento sustrajeron una caja de mercadería un poco cara y en sí, como se ve en los videos, se puede ver cómo trabajan unas señoras para poder llevarse eso. ¿Cuánto es la pérdida en mercadería de lo que se llevaron? Mercadería, el costo es 300, ya PVP pasa de los $500. Que los videos ya están en manos de la Fiscalía y así van a poder reconocer a los autores de este y demás robos. Informó Julio César Saona. En el sector de la Argelia, al sur de Quito, un joven que participaba de un cumpleaños fue asesinado en medio de una riña protagonizada por los invitados. La víctima alcanzó a salir a la calle y se desplomó. Jefferson, de 27 años, fue uno de los tantos invitados a festejar un cumpleaños al que asistieron cerca de 50 personas. Le cantaron a la homenajeada, soplaron la vela y comieron pastel. La fiesta fue hasta la madrugada y los problemas también fueron parte de la celebración. Por la violencia interpersonal, la ingesta de licor, se dio este lamentable hecho. Aparentemente, en medio del festejo desapareció un celular y empezó la bronca. Según el reporte policial, todos contra todos, fue una batalla campal. Lastimosamente, Jefferson fue herido con un pico de botella a la altura del pecho, corte que le costó la vida. El ciudadano sale del inmueble y a 20 metros de este cae y se lo encontró en la posición bajo cúbito ventral. Cuando llegaron los policías fue necesario pedir refuerzos para calmar a los invitados que en la calle se golpeaban. Luego de bajar los ánimos vieron que uno de los asistentes estaba tendido en la vía. Intentaron reanimarlo, pero fue imposible. A consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Lo que altera los ánimos y se empiezan a pegar entre los propios amigos. La herida provocó que pierda gran cantidad de sangre, además comprometió una de las arterias. Los paramédicos solo llegaron a confirmar que ya no tenía signos vitales. Invitan a varios amigos del mismo entorno, se produce una riña al interior de este local, existe varios cortes,
se lanzan botellas de cerveza. 3 personas fueron retenidas para investigaciones, pero luego de la audiencia judicial recuperaron la libertad. Estuvieron en la fiesta mortal, pero estarían libres de culpa. Pero esto no quiere decir que las investigaciones continúen. Vamos a realizar todas las acciones pertinentes con la finalidad de que no se quede en impunidad este delito. Los trabajos continúan para ubicar al causante de la muerte del invitado de 27 años de edad. En Quito informó Iván Casamen. Luego de una intensa persecución, un ciudadano se lanzó al Estero Salado en un intento por escapar de la policía. Sin embargo, un uniformado lo siguió hasta sacarlo del agua. Con el uniforme empapado y sin oportunidad para regresar a cambiarse porque debía continuar cumpliendo con su noble labor. Así quedó este agente de la Policía Nacional luego de ingresar en las aguas del Estero Salado, buscando a un sospechoso que segundos antes le disparó en varias ocasiones. Donde de igual forma esta persona ha realizado varios disparos contra los compañeros policiales. Gracias a Dios no se tuvo ninguna herida a los compañeros. La novedad se registró en la mañana de este martes. Miembros de la Policía Nacional realizaban un operativo de rutina en las calles 10 de agosto y la Octava. De pronto se percatan que desde un taxi informal se bajó un desconocido, quien empezó a caminar tratando de alejarse de ellos. Así se inició una persecución hasta llegar al Estero Salado. Donde este ciudadano avanza hasta el estero, ingresa al agua, los compañeros policías se lanzaron al estero para tratar de llegar a la captura de este ciudadano. Sin ánimo de permitir que el implicado lograra escapar, el uniformado se lanzó también al agua para detenerlo. Con ayuda de sus compañeros y del vecindario, sacaron al sospechoso del agua y de inmediato lo trasladaron hasta la fiscalía. Se presume que serían dos personas, uno que estaba en el taxi y otra persona que estaba de copiloto, supuestamente que estaba con arma de fuego. Minutos más tarde, miembros del grupo de intervención y rescate ingresaron al agua tratando de buscar el arma de fuego que habría sido utilizada por el hoy detenido. Informó José Morales. Más de 10 familiares de los PPLs asesinados rindieron sus testimonios en la Defensoría del Pueblo dentro de un informe que busca la reparación integral del Estado. Mientras tanto, los hijos del contador John Campuzano denuncian que nunca tuvo ninguna responsabilidad en el caso Ispol y que pese a que pidió la sustitución de la prisión, no hubo celeridad en el sistema judicial. ¿No tenía sentencia? No tenía sentencia, pero al momento de mandarlo ahí, o sea, prácticamente le pusieron sentencia de muerte. John Campuzano tenía 75 días en el pabellón transitorio por presunta falsedad de información bursátil en el caso Ispol. Pidió sustitución de la medida a fines de septiembre, pero antes llegó la masacre. Es una situación terrible, o sea, el Estado tiene que hacerse responsable por sus actos, ¿no? Durante 13 años fue contador de Ecuagran, una de las empresas que Fiscalía vinculó en la instrucción por presunta estafa financiera. El super de compañía no da fondos a contadores, da fondos a compañías. ¿Quiénes son los representantes legales de la compañía? Obviamente el gerente general. Más allá de una compensación económica, sino que se limpie el nombre de mi padre. Mientras tanto, más de 10 familiares de los PPL asesinados en esta última masacre y las otras acuden a dar sus testimonios hasta la Defensoría del Pueblo. De hecho, aseguran que en otros casos por tuberculosis no tuvieron la atención médica oportuna. No se puede nada, dice, porque todo aquí está en pelea y todo está en problemas. Ya me lo sacaron, fue a morir. Prácticamente mi hijo falleció el día martes, amanecer miércoles a la 1 de la mañana. La falta de control también, porque si hubiese control, mi hermano lo hubiesen identificado al instante. Según el Departamento de Medicina Legal, de los 62 fallecidos, aún faltan 8 por identificar. Recuerdo claramente sus palabras cuando él me dijo: no, mi hijo, hijo, tranquilo, me dijo. El que nada debe, nada teme. Dios sabe por qué hace las cosas y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo por qué esconderme. Ellos dicen que se quedan con su legado, fotos familiares y de su juventud, cuando jugó para divisiones inferiores de un equipo del Astillero, informó Jorge Escobar.
Gran expectativa han generado los decretos presidenciales que indultan a personas sentenciadas por ciertos delitos de tránsito y con enfermedades terminales. Sin embargo, expertos penalistas argumentan que esto no ayudará a reducir el hacinamiento en los centros carcelarios del país. El decreto ejecutivo 264 indulta a aquellas personas condenadas por infracciones de tránsito que no implique muerte ni lesiones. Fabián Rosas fue subsecretario de Rehabilitación Social. Para él, esto no ayudará en mucho a reducir el hacinamiento. Efectivamente hay que tomar en consideración que dentro de la ciudad, tanto como Quito como Guayaquil, estas personas no ingresan dentro del sistema de rehabilitación social. Es decir, que por ejemplo, acá en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene sus propios centros donde van a cumplir estas sanciones. Por lo tanto, hablar de un indulto presidencial, donde se va a dar un indulto a personas que tienen de 5 a 15 días, es absolutamente innecesario. Se apoya el decreto 265 que favorece a quienes adolecen de enfermedades terminales, catastróficas, tuberculosis y con infecciones de VIH. Pero sin embargo, de aquello es un grupo bastante reducido que no va a permitir dar una solución integral al problema del hacinamiento. Si es que el señor presidente de la República quiere enfocarse o reducir el hacinamiento penitenciario, lo que debe hacer es beneficiar o dar celeridad a los beneficios penitenciarios. Aquí estamos hablando de un universo más o menos de unas 4.000 personas que podrían ser beneficiarias directas de los beneficios penitenciarios. El penalista Paulo Caña regresa la mirada a otro sector que también podría aliviar la carga carcelaria. Deberían otorgarse indultos a delitos menores e incluso a los que refieren a tráfico de estupefacientes que están en la mínima y mediana escala. Con ello, las personas que ya han cumplido el 60%, que valga decirlo, muchos de ellos ya han cumplido, pero la burocracia judicial no permite que ellos salgan en libertad. Ocaña recomienda aplastar el acelerador por otra vía. Lo que está retrasado, lo que tiene en suspenso, es que no existen los jueces penitenciarios que den cabida a tanta audiencia que están solicitando para estos beneficios penitenciarios. Informó Héctor Romero. Detuvieron a un sujeto acusado de robo en el norte de Guayaquil. El sospechoso intentó escapar de la policía escalando el cerramiento de una vivienda, pero fue acorralado por los moradores del sector y los uniformados. En el video se divisa a un individuo que con cuchillo en mano trata de escapar tanto de autoridades de seguridad como de los vecinos de la zona. Esta detención del sospechoso se dio en la Ciudadela Urdenor 1, en el norte de Guayaquil. De ahí que la policía actuó por dos razones específicas: trasladar al sujeto hasta la fiscalía, además de evitar que los moradores del sector lo golpeen. Quien estuvo a cargo del operativo de captura nos cuenta que el delito se originó en un restaurante. Un ciudadano se había acercado a un lugar de comidas rápidas, del cual al cliente le procede a intentar sustraerse sus pertenencias, en este caso un teléfono celular, amedrentándolo con lo que es con un arma, un cuchillo, ¿sí? Para acto seguido salir en precipitada carrera y tratar de evadir el control policial. Que al tratar de escapar el individuo subió por el cerramiento de una vivienda. Ahí las cosas se le complicaron. Intenta ingresar lo que es a un inmueble, la ciudadanía alerta a la Policía Nacional e inmediatamente se realiza y se despliegan las unidades policiales del Distrito Modelo. Que ahora aplican más operativos que antes para evitar que actos como este se repitan nuevamente. ¿Tiene antecedentes? En la actualidad no tiene antecedentes, no tiene ningún tipo de alerta judicial, boleta de captura. Informó Julio César Saona. La policía antinarcóticos decomisó más de 1 tonelada de cocaína en el cantón Palestina, provincia del Guayas. En la operación Michigan, 2 personas fueron detenidas. Trabajos de seguimiento de 30 días permitieron el hallazgo de un centro de acopio de drogas en el recinto Guavito del Cantón Palestina. Logró determinar el ingreso de un camión y paralelamente también de una camioneta, la misma que le daba la custodia del interior del camión a través de un comportamiento oculto y una estructura
apropiada. Sacaron aproximadamente 37 sacos, los mismos que fueron ingresados al interior de esta caleta que se encontraba debajo de la tierra. Y en esos sacos se encontraron 1045 paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina que dio positiva para cocaína. Que esta droga venía desde Colombia. Esta droga de Colombia tiene un proveedor. Aquí nosotros lo que hemos identificado es el tema de la cadena logística, la cadena del transporte y la cadena del acopio. Tenía como destino final el continente europeo. El valor comercial de esta droga asciende a $1.254.000, mientras que si es que esta droga era exportada a través de nuestros puertos marítimos en el mercado europeo tenía un costo de 31 millones. En la operación policial Michigan ejecutada en una finca de ese cantón de la provincia del Guayas, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas decomisó 1 tonelada 232 kilos de cocaína. Esta finca es de una característica especial en vista de que está alejada de la ciudad. De igual manera es un camino de tercer orden y sobre todo tenía acondicionado en los patios exteriores de la finca una caleta, y esta caleta permitía ocultar la droga que venía siendo acopiada en los diferentes viajes que tenía previsto esta organización. Durante ese operativo, un ecuatoriano y un colombiano fueron detenidos y 2 vehículos incautados, informó Roselena Vascones. En varios hospitales de la capital existe un ligero incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, los médicos reportan que la mayoría de contagiados no necesitan ingresar a las casas de salud. En tanto, el vicepresidente de la República aseguró que la situación está controlada y que no será necesario incrementar medidas restrictivas. Transcurridas al menos 2 semanas después del último feriado nacional, los médicos en la capital evalúan el comportamiento del virus. En el hospital Carlos Andrade Marín existe un incremento de pacientes que llegan a diario a emergencias por el coronavirus. Ha habido un ligero aumento de casos. Aproximadamente entre 5 y 10 por día llegan a atención inicial. Pese a ello, los doctores destacan que la mayoría de pacientes no requiere ser hospitalizado. Un promedio entre 5 y 10 llegan a atención al día. De estos, aproximadamente entre 1 y 2 llegan a necesitar hospitalización como tal. Afortunadamente la mayor parte no requieren hospitalización y aquellos incluso muy graves pues se hacen la derivación al Hospital Centinela, que es el IES Quito Sur. En los exteriores de la Casa de Salud hay movimiento. Las atenciones en todas las áreas están habilitadas. Muchos sienten que el COVID ha dado una ligera tregua. Porque ya se puede trabajar con un poco más de tranquilidad. Hasta ahora no se oye casi caso, como antes se dio que casi todos los días la gente fallecía con ese virus. Panorama distinto al IES Quito Sur, donde las carpas continúan habilitadas y llegan personas no solo en búsqueda de atención, sino también para realizarse pruebas. No sabemos si es COVID o no, pero como en el trabajo le dicen que cuando presente síntomas así tiene que acercarse al IES, estamos aquí. Un poco de carraspera y un poco de gripe. La recomendación de los expertos es evitar lugares con aglomeraciones y emplear todas las medidas de bioseguridad. Mantener siempre, a pesar de estar en reuniones, a pesar de estar puertas adentro, utilizar mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Mientras el vicepresidente señaló que pese al ligero incremento de casos, no será necesario implementar nuevas medidas restrictivas. Hay ciudades que se están cerrando en Europa, por ejemplo, hoy Viena está cerrada, confinándose como hace un año. Nosotros no vamos a tener eso porque las cosas que se han hecho de manera oportuna, tenemos vacunas. Datos del Ministerio de Salud Pública establecen que hasta el 23 de noviembre existen 524.885 casos confirmados y en lo que va del año se registran 7.980 fallecidos a causa del COVID-19, informó Sofía Vintimilla. Más de 400 planteles han retornado a las clases presenciales. Sin embargo, el COE de Babahoyo solicitó suspender esta modalidad y reactivarla en el 2022 por el incremento de casos de COVID-19 que se registra en ese distrito de salud. En la provincia de Los Ríos son 485 los planteles educativos que tienen bachillerato técnico entre fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares que ya retornaron a clases. Los estudiantes se sienten a gusto. En las clases nos dan charlas así de motivación, nos hacen así 2 metros de distancia. Un poco difícil también estar encerrado en la casa. Para los maestros, el retorno también va acompañado de temor. Las mascarillas,
exigirle a los chicos que no se la saquen porque como que ellos son un poquito más inquietos y a veces se la suelen sacar, ¿no? El COE cantonal en Babahoyo sugiere al Distrito de Educación que las clases presenciales se posterguen hasta el próximo año lectivo o al menos hasta que se alcance el 85% de la población inoculada. Pues actualmente entre Babahoyo, Baba y Montalvo solo se registra el 60% de la población que ha recibido alguna dosis de la vacuna. Mucho más cuando también recibieron la noticia de que apenas en lo que respecta a las aulas escolares, el 18% de nuestros niños que va de 5 a 11 años han sido vacunados. Esto los pone un poco vulnerables con el tema. En lo que va del mes de noviembre, los casos de COVID han aumentado. Se registran 42 ante los 14 reportados en octubre en este distrito. Según el director de salud, los afectados son vacunados y no vacunados. Padres y madres de familia que lleven a sus niños, sobre todo, a vacunarse. Si es que, más aún si los van a enviar a clases, que sería lo ideal que estén vacunados. Y aún si no van a clase, igual es necesario que se vacunen, porque hay niños que no están yendo a clase, pero sin embargo están yendo a otros lugares. Las autoridades instan a los ciudadanos a ser parte del proceso de vacunación ahora que los niños y jóvenes vuelven a clases y que se acercan los 2 últimos feriados del año. Desde Los Ríos informó. Padres de familia denuncian que en la unidad educativa especializada para sordos Moreno Espinosa, ubicada en Quito, han sido asignados docentes sin conocimiento en lengua de señas, lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes. El Ministerio de Educación se pronunció al respecto. Si la educación virtual ya es un reto para estudiantes sordos, adaptarse a maestros que no manejan al 100% la lengua de señas complica aún más su aprendizaje. Esa es la denuncia de padres de familia que sus hijos estudian en la unidad educativa especializada para sordos Miguel Moreno Espinosa, ubicada al norte de Quito. Tienen ya 3 semanas de pérdida de clases porque los profesores nuevos no saben señas. No saben cómo adaptarse a la comunidad sorda, no saben cómo enseñarles a ellos. Samantha Yangua es madre de familia e intérprete de lengua de señas. Su hijo cursa el 10º año de educación básica. Asegura que con el cambio de docentes por medio del concurso del Ministerio de Educación Quiero Ser Maestro, existen nuevas contrataciones en la unidad educativa. Por el hecho de ser sordos, la Ley Orgánica de Discapacidad en el artículo 36 dictamina que debe tener interpretación y no deben ser movidos porque eso es una educación especial. Y eso es lo que nosotros les estamos diciendo y les estamos pidiendo al Ministerio de Educación. Consultamos de este caso a la ministra de Educación, María Brown. Explica que han recibido las quejas de los representantes de los estudiantes y que están tomando los correctivos con la reasignación de docentes. En el concurso anterior no se había establecido esta especificidad sobre el dominio de la lengua de señas para colegios de personas sordas. Hemos hecho un análisis, se está haciendo una reasignación para que los docentes que sí son intérpretes o dominan la lengua de señas puedan ser reasignados a esas instituciones educativas. Mientras sigue este proceso, los estudiantes se encuentran preocupados, ya que está previsto que el 7 de diciembre regresen a clases presenciales y no comprenden a los nuevos docentes. No nos respetan a nosotros, no nos enseñan igual. Saben que necesitamos intérpretes, saben que necesitamos un perfil en lengua de señas, no algo que esté a medias, sino algo que esté bien. Necesitamos tener adaptaciones. La ministra señaló que los docentes con conocimiento en lengua de señas podrían reincorporarse en un mes, mientras que la institución educativa no se pronunció al respecto. Informó Priscila Cadena. El sector de trabajadores y empleadores no lograron un acuerdo para fijar el salario básico unificado para el año 2022. Existe la probabilidad de que el próximo martes sea el ministro de Trabajo quien determine el valor que deba incrementarse. Este martes se desarrolló la segunda sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Después de varias horas, la misma fue suspendida debido a que no existió acuerdo entre los sectores de trabajadores y empleadores. Lo que se han marcado son las posturas por parte del sector de los trabajadores, obviamente. Estamos en la línea de lo que el pueblo ecuatoriano decidió en febrero del 2021, que son $500 como salario básico unificado en los 4 años, ¿no? Es decir, tendríamos más o menos en promedio 25 por año. Ese es el planteamiento, que el Consejo dé una metodología a eso que la población votó. Del lado de los empleadores se sostiene que de manera técnica, teniendo como base las cifras del Banco Central, el Ministerio de Finanzas y el INEC, es complejo que los salarios presenten un incremento al menos para el año 2022. Entonces, sobre la base de estos argumentos, considerando el momento económico que está viviendo el país, creemos que
un incremento antitécnico puede generar un efecto contraproducente sobre la parte de la formación del empleo formal, que creo que es lo que todos perseguimos en este momento. Es decir, más desempleo podría darse. Más una expulsión al subempleo, una expulsión hacia el desempleo y lo peor, que pongamos en riesgo las pocas plazas de empleo formal que quedan en este momento en la economía. Con dos posiciones que se muestran claramente opuestas, desde la representación del sector de los trabajadores no avisoran que para el próximo martes se pueda definir un acuerdo que permite incrementar los salarios. Con las propuestas técnicas son bastante mezquinas a nuestras aspiraciones. Entiendo que el pueblo ecuatoriano conoce que hay una situación crítica en el país y que es necesario también que el otro sector, el sector empleador, revise su posición en cuanto a la realidad y no en base a números y estadísticas. El próximo martes es probable que sí haya decisión, o sea, haya acuerdo entre los dos, o tendrá que definir el ministro mismo. Bueno, hasta el momento las propuestas son distantes, las ideas son distantes, entendemos que definitivamente será el gobierno nacional el que defina. Pero si bien tal vez para este 2022 no se pueda cumplir con los $25 de incremento salarial por año, eso no significaría, según el sector empleador, que en las próximas reuniones del Consejo de Trabajo y Salarios, la fórmula pueda fijar una proyección con un valor más alto. Informó Javier Rosero. Para este 2021, la lista de espera de pacientes que necesitan un trasplante asciende a más de 1.740 personas. Familiares y colectivos piden al gobierno agilitar los procesos, ya que la donación de órganos puede salvar su vida. Ella es Lina, quien se contactó en septiembre del 2020 con este medio de comunicación, desesperada por la condición crítica de su padre, un paciente a la espera de un trasplante de hígado. Sí, él falleció el 7 de octubre del 2020, fue justo unas 2 semanas después de que hicimos el primer reportaje. Pese a los múltiples esfuerzos, cuenta con tristeza que no pudieron salvarle la vida. Tuvo 3 oportunidades de trasplantes, sin embargo, no se concretaron. Estuvo en la lista de espera durante casi 2 años, llegó a alcanzar el primer lugar para su tipo de sangre. 2 de ellas se trataron de temas de que no se les autorizó al equipo de ablación el traslado a otras ciudades, y la otra, en cambio, ya mi papá recibió la llamada y nos indicaron que ya había el órgano, que estaba disponible, estaba incluso en el mismo hospital en donde él se trataba, que era el Carlos Andrade Marín. Entonces acudimos, él empezó ya con todos los exámenes preoperatorios, estaba ya todo listo, pero a la mañana siguiente, un poquito antes de que lo suban ya a la cirugía, nos indicaron que el joven que estaba con muerte encefálica no tenía condición de donante en el registro civil. En la búsqueda por aliviar la enfermedad de su padre, su familia buscó otras opciones en instituciones privadas, en donde los costos por trasplantes alcanzaban los $120,000. Es todavía algo muy doloroso, porque cuando él ingresó en la lista de espera, los médicos eran optimistas. A él le dieron un buen pronóstico porque su situación de salud todavía no se deterioraba mucho, él estaba estable, tenía un buen cuidado de su salud en ese momento. Incluso nos dijeron, sí, se puede demorar unos 3 meses. Situación que se empeoró con la llegada de la pandemia, en donde estos servicios de trasplantes fueron suspendidos. El colectivo Lista de Espera comenta que para este 2021 la situación aún preocupa. Fundamental un sistema efectivo de identificación, mantención y notificación de posibles donantes. Este es el problema actualmente en el Ecuador. Nos contactamos con el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células INDOT. Detallan el listado nacional de pacientes que esperan por un trasplante. En este momento tenemos nosotros 1.743 personas que están necesitando un trasplante. Son en total 57 establecimientos de salud entre públicos, privados y del IES acreditados para hacer trasplantes. En una siguiente entrega compartiremos las muertes a escala nacional por enfermedades crónicas que no alcanzaron a acceder a un trasplante. Informó Caterine Aguirre.
El primer trasplante de corazón después de la pandemia se realizó en una clínica. La beneficiaria fue una mujer de 49 años. Este exitoso procedimiento estuvo a cargo de 3 destacadas cirujanas junto a su equipo. Tras la reactivación de varios servicios hospitalarios que fueron suspendidos en la etapa más compleja del COVID-19, se pudo realizar el primer trasplante de corazón, una cirugía que dio esperanza de vida a una mujer de 49 años oriunda de Quito. La operación tuvo lugar en la Clínica Guayaquil y estuvo liderada por las cirujanas Mónica Gilbert Oruz y Paola Morejón. También participó la doctora Luciana Boloña, en conjunto con el equipo multidisciplinario. Que tenía una enfermedad que se llama miocardiopatía dilatada, que es que su corazón está muy grande y ya no puede funcionar bien. Independientemente que sus válvulas y sus arterias estén bien, su corazón ya no funcionaba bien. Ella acostada se cansaba, sin hacer ninguna actividad. Cabe destacar que esto se pudo lograr gracias al acto bondadoso de la familia de un donante del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Donación de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, pues además del corazón, se pudo extraer el hígado del donante y sus 2 riñones. Que en realidad es el mejor regalo que uno le puede dar a alguien. Cuando en esos momentos de tristeza, estas familias están sufriendo porque pierden un ser querido. Este momento se puede convertir en un poco de alegría, pensando que hasta 8 vidas se pueden salvar con un donante. Y si uno también se donan tejidos, se puede mejorar la calidad de vida de 75 personas aproximadamente. De esta manera fueron cirugías simultáneas, tanto en Guayaquil como en Quito, con el objetivo de salvar vidas. La paciente que recibió su corazón nuevo evoluciona de manera favorable. Si bien es cierto que ella está caminando, está deambulando, creo que paulatinamente su actividad física la va a poder recuperar y va a poder estar en ambulatorio. No es que va a pasar internada acá. En unos 10 días esperamos que ya pueda irse con su familia acá en Guayaquil para que lo logístico no sea una traba de mantener el seguimiento con ella. ¿Sí? Informó Adriana Peralta. Estamos de regreso. Velar por el respeto a las medidas de bioseguridad y controlar que no se consuman bebidas alcohólicas durante los eventos artísticos y culturales por la celebración de los 487 años de la Fundación de Quito será el objetivo de las autoridades. Concejales de la ciudad hicieron un llamado a la ciudadanía para disfrutar las fiestas, pero sin descuidar su salud. Este viernes 26 de noviembre arrancan oficialmente las fiestas de Quito, con el pregón artístico que se desarrollará desde las 19 horas en la Plaza de San Francisco. Su aforo será limitado y todos sus asistentes deberán cumplir con medidas de bioseguridad obligatorias. Quito necesita reactivarse económicamente y Quito necesita reactivarse anímicamente. Y por supuesto eso no significa olvidar que tenemos que cumplir con medidas de bioseguridad. Si vamos a un evento, a un concierto que serán al aire libre, usar siempre mascarilla, tratar de mantener distancia, usar alcohol. Serán más de 400 eventos culturales y artísticos los que se desarrollarán durante estas 2 semanas. Las autoridades enfatizaron que realizarán los controles respectivos antes, durante y después de cada programación y que se levantarán los respectivos actos de inicio para aquellos ciudadanos que no cumplan con la normativa. Se va a actuar en flagrancia en el evento que se constate algún incumplimiento de la normativa. Efectivamente ahí se emitirán los actos de inicio para el procedimiento sancionador. Jaime Villacreces, supervisor de la AMC, indicó que el consumo de bebidas alcohólicas durante los eventos será sancionado con una multa económica. Por consumir bebidas alcohólicas y por el expendio, la multa es de $200. El concejal Fernando Morales hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar de estas fiestas con responsabilidad. Claro, a Quito hay que celebrarlo y celebrarlo con bombos, con platillos, con mucha alegría, pero con mucho respeto. No podemos equivocarnos, incumplir lo que manda el COE nacional, incumplir las normativas de bioseguridad y luego tener que lamentarnos por los rebrotes o por casos nuevos de coronavirus. Uno de los eventos más llamativos de la agenda será el Visit Quito Fest, mismo que se desarrollará en 5 escenarios de la capital y contará con un cartel de artistas nacionales e internacionales. Informó Mauricio Sánchez. Momento de despedirnos y de descansar. Gracias amigos por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.